Ok, en esta ocasión voy a realizar un análisis de torsión en estructuras, más específicamente en estructuras regulares e irregulares. Bueno, aquí podemos visualizar una estructura regular que pues básicamente se puede determinar a partir del trazo de un eje, ya sea un eje X o un eje Y, eh, y este mismo tiene que dividir a la estructura, al diseño, vaya, en dos partes similares o iguales, simétricas. Y pues aquí al dividirlo se puede apreciar ese mismo. En cambio, en una estructura irregular, al hacer ese mismo procedimiento, pues no sucede lo mismo, ya que si trazamos un eje eh, a lo largo del eje X, aquí por ejemplo, pues en esta parte no quedarían como o sea, no habría una división simétrica, sino asimétrica. De igual manera en el eje Y. Y pues eso. Bueno, eso por un lado. Respecto a lo que vendría a ser pues el espacio, el área del trabajo, ¿no? Se podría determinar eso como una estructura regular y una estructura irregular. Eh, bueno, antes de responder la pregunta, también para, se podría destacar el hecho de que, hablando de lo que vendría a ser una estructura regular e irregular, estructuralmente una estructura regular pues es aquella que soporta la carga, la carga pues de gravedad y la carga de rigidez. No, perdón, que tiene el centro de gravedad y el centro de rigidez en un mismo punto, ya que, bueno, para ver en principio el centro de gravedad se traza dos diagonales de una esquina del, del diseño a otra. Ahí el punto medio es el centro de gravedad. En cambio, el centro de rigidez se basa más en lo estructural. Por ejemplo, esta estructura está compuesta por placas, por muros y columnas aquí en medio. Entonces, como está distribuido simétricamente, el centro de rigidez también termina en el mismo punto del centro de gravedad. En cambio, aquí, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. En este diseño podemos ver que está, pues, en su mayoría conformado por bastantes columnas y algunas placas, pero es algo minúsculo. Entonces, el centro de gravedad por el mismo espacio, si generamos las diagonales, vendría a ser aquí mismo en esta parte, ¿cierto? Y pues el centro de gravedad, al estar distribuido, perdón, el centro de rigidez, al estar distribuido por columnas de esta manera, pues vendría aproximadamente igual estando en esta parte, en medio, en el mismo punto del centro de gravedad. Y pues aquí podemos apreciar que el diseño varía en que pues, se reemplazan estas columnas por estas placas o muros, y lo que vendría a, pues, generar cierta pues variación, ¿no? En lo que vendría a ser el centro de gravedad y el centro de rigidez. Y bueno, esta variación se le llama excentricidad, que estructuralmente y en un diseño arquitectónico es lo ideal es que esta excentricidad sea la menor posible. O pues en general que el defecto de la torsión sea el menor posible. Pues este generaría un riesgo a las personas mismas que habiten en este mismo, ¿no? En este mismo espacio. Pues en un caso de un sismo, no sería lo suficientemente fuerte estructuralmente. Entonces, prosiguiendo con las preguntas, después de ciertos comentarios o aclaraciones, ¿cómo se da la torsión en una estructura regular y irregular? Bueno, más o menos he ido comentando, eh, pero sí, para recopilar, la torsión en una estructura regular, pues en este caso, que la, el centro de gravedad eh, al trazar las diagonales está en el centro, pues es una figura regular. La mayoría de veces va a terminar de una forma simétrica. Eh, el mismo centro de rigidez también termina aquí, porque está compuesto el diseño por placas y columnas de una manera simétrica. Entonces va a terminar aquí mismo. Pero de ser que, por ejemplo, aquí eh, en el eje A y en el eje B y en el eje uno y en el eje 4 en los puntos en los que chocan fueran columnas y no fueran placas como están aquí mismo, pues sería distinto. Por ejemplo, al ser así, habría una cantidad de placas solamente en esta parte. Entonces, el centro de rigidez se orientaría más para este lado, porque esta parte solamente serían
pues columnas, toda esta parte superior, y más estas de aquí, pero normalmente el centro de rigidez siempre se va a orientar a la parte donde haya más puntos de apoyo, que vendría a ser, pues, si acá fueran columnas en estos puntos que les menciono, eh, vendría a ser pues, se orientaría hasta un poquito más aquí abajo el centro de rigidez. Y pues aquí en la estructura irregular, bueno, hay dos casos como pueden observar. Y pues prácticamente en este caso no existiría, bueno, para resaltar, en este caso no se haría la torsión, pues no existe, la excentricidad prácticamente es nula al tener el centro de gravedad y el centro de rigidez en el mismo punto. Entonces, aquí en esta estructura, al ser irregular de por sí, aunque haya una distribución del material o de la estructura uniforme, siempre va a haber cierta excentricidad, pues es una construcción, una edificación irregular. Entonces, eh, bueno, aquí aproximándolo, pues está graficado de una manera en la que más o menos coinciden. Y sí, prácticamente se podría decir que la coincidencia del punto, del centro de gravedad y el centro de rigidez es muy aproximada, pero igual sí existe esa cierta excentricidad, vaya. Bueno, y aquí obviamente ya sí se desfasa bastante el punto el centro de gravedad del centro de rigidez. Como pueden ver, pues nosotros trazamos el centro de gravedad, también se podría decirle como el centro de masa, aquí mismo y basándonos en el espacio, ¿cierto? Pero luego vemos el centro de rigidez basándonos en la estructura, que aquí, como les mencioné, eh, se orienta más al donde los puntos que haya más apoyo, que vendría a ser más pues a este lado y a este lado, ya que aquí solo hay columnas. Aquí es donde se orienta el centro de rigidez y en este caso sí se generaría bastante torsión y pues eso no sería lo ideal, ¿no? Ya que como les habré mencionado anteriormente, la torsión es un defecto del el cual se busca lo menos posible en una estructura, en un diseño, pues generaría riesgo para los habitantes en esta vivienda. Bueno, prosigamos con la siguiente pregunta. Claro, eh, pues aquí en esta estructura irregular podemos ver que ya que se orienta a este lado del centro de rigidez, eh, pues se deforma para este lado. El, o sea, el movimiento que se generaría en un caso de un sismo, por ejemplo, se orientaría para este lado, en sentido, pues, horario, ¿cierto? Rotaría o se trasladaría para ese lado. Y en estos casos, pues, al ser bastante eh, regulares o que coinciden el centro de gravedad y el centro de rigidez, lo ideal se busca, por ejemplo, en esta más que nada, en este tipo de estructura. Lo ideal en una estructura frente a un sismo no es que exista una torsión, sino que a lo mucho pues tambalee horizontalmente de un lado para otro la estructura, a lo mucho. Eh, y pues eso. Siguiente pregunta. Si añadimos una fuerza de 30 newtons en una esquina, ¿qué sucede con la fuerza? ¿Se distribuye o no? Bueno, esto realmente depende de muchos factores. En este caso, por ejemplo, ah, según como yo lo veo, pues la fuerza sí se podría distribuir, eh, no de manera totalmente uniforme, pues en todo caso, eh, esa situación en la que se podría distribuir la fuerza de manera uniforme es si lo ponemos justo en el centro de gravedad y completamente se distribuiría a lo largo de toda la estructura del peso. Pero pues al ser en una esquina, la estructura sería capaz de soportarlo. Depende también de cómo esté diseñado. En este caso, pues como ven ahí, em, planos, perdón, placas y hombros. Y pues sí soportaría ello. De igual manera aquí. Y bueno, en esta estructura tal vez variaría un poco. Como le digo, es bastante más probable de que una estructura ceda a ciertas fuerzas o, o así, por ejemplo, los temblores o terremotos, cuando el centro de gravedad y el centro de rigidez presentan esa distancia, bueno, que sea la excentricidad. Y mientras más pues extensa sea, es mayor la torsión. Y pues eso. Sí, siendo concluyente con la pregunta, sí se distribuiría, no de manera totalmente uniforme,
pero sí se podría distribuir en una estructura. Bueno, dependiendo, ¿no? En esta estructura regular, supongo, diría yo que de mejor manera que en esta que es de tipo irregular. ¿Qué tan importante es el tema de torsión en la carrera? Bueno, eh, yo diría que es bastante importante, principalmente por el tema estructural, que es importante que se debería de manejar. Un arquitecto es pues algo bastante básico que debería de saber dominar, pues la estructura siempre va bastante a la par de un diseño, ¿no? Tú no haces solamente un diseño por lo estético o por lo bien que se pueda combinar con el entorno, sino que tiene hay cierto diseño estructural detrás de él mismo, ya sea de un puente o de una casa o de un parque o de un puente colgante. Eh, pues eso, recalcando lo que les venía mostrando anteriormente, es importante por todo eso, porque más que nada, pues en los diseños de una estructura, eh, la torsión viene a ser un defecto. Entonces, es lo que se busca que se dé lo menos posible en todos los diseños. Entonces, es importante tener en cuenta siempre ello, pues es un factor negativo en un diseño de cualquier tipo. ¿Qué sucede si en una estructura regular se da un movimiento sísmico de una magnitud de 7.1? ¿Se genera torsión? Si fuera así, ¿cómo? Bueno, ah, como les dije en una anterior pregunta, todo esto depende de muchos factores, especialmente pues de lo estructural, ¿no? Ah, de los materiales, del tipo, de cómo se han usado los materiales o de cómo se han distribuido los elementos en el diseño, de cómo está compuesto, por ejemplo, aquí que está hecho de puras columnas, aquí que está hecho de placas, de muros, aquí que está hecho de placas, muros y columnas, y de la misma manera aquí, ¿no? Por ejemplo, ay, perdón, en este caso, el centro de gravedad y el centro de rigidez están al mismo punto, aquí también, y aquí varía. Eh, bueno, como les venía mencionando anteriormente, pues eh, habiendo realizado una pequeña investigación respecto a, por ejemplo, una casa de tipo antisísmica, podría llegar a soportar un terremoto de 8 o hasta 9 grados. Obviamente, imposible que no haya ciertos daños estructurales, pero la casa no cedería. Incluso más allá de ser antisísmica, que cumpla con todas las normativas de una estructura, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser lo que está estatizado. Y bueno, en principio, yo creo que mientras no exista ese defecto de la torsión, eh, pues que se da a partir de que existan excentricidades en un diseño, pues yo creo que no se generaría esa torsión. O sea, pues básicamente la torsión solamente se da en casos de que existan esas excentricidades. O, bueno, sí, solamente en esos casos, sea ligera o pues más extensa. Por ejemplo, como en este caso, como les venía diciendo. Pues Pues sí, por ejemplo, en los casos en los que coincide el centro de gravedad con el centro de rigidez, simplemente la estructura tambalea, que es lo que, por así decirlo, se busca cuando frente a un movimiento sísmico, que la estructura solo tambalee. En cambio, si es que existen esas excentricidades, la estructura pues se tuerce, existe este defecto de la torsión, y es donde la estructura cede y se rompe. Y pues eso. En conclusión, es importante analizar la torsión en todo tipo de estructuras. Para un arquitecto, como les vengo diciendo, este viene a ser un defecto que se tendría que pues, evitar, ¿no? De que esté presente en la menor medida posible según el diseño de un proyecto. Eh, es complicado que este nunca se dé, pues el tipo de estructuras, por ejemplo, irregulares, que son un tanto más creativas, tiende a haber ciertas excentricidades, pero la idea es que, como les vengo diciendo, se dé en la menor medida posible. Y pues eso. Gracias.